hablamos de temas y a veces ni siquiera, hermanos, y lo digo en general, no a esta audiencia, hablamos de cosas que no sabemos, dice la Biblia. Dice, ustedes, dijo Jesús a la samaritana, ustedes hablan cosas de que no saben. Y nosotros hablamos cosas de las que sabemos. ¿Sabe? Jesús dijo ahí algo. Los judíos tienen la razón, los samaritanos no. Jesús no estaba diciendo eso. Es un juego de palabras, de sabiduría. Jesús dijo, porque para el pueblo de Israel eran tan soberbios, eran tan orgullosos que decían, nosotros tenemos la razón. ¿Cómo le puede decir a una persona que ellos están equivocados si tú estás bien? Mi religión es la correcta, la tuya es equivocada. Solo eso, hermanos, es soberbia. Usted y yo no podemos tener la verdad absoluta. La verdad existe y el que la encuentra la sigue o la rechaza. No es propiedad de nadie. La iglesia no tiene la verdad, sino tiene a quien es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. No, hermanos, usted y yo, la iglesia no tiene. Es que mi iglesia es tan bella, o mi religión, o mi forma de pensar. Es cierto, hermanos, puede ser que sí, pero no necesariamente. Jesús dijo objetivamente, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El que está en mí, dijo Jesús a las hermanas de Lázaro que había muerto, aunque esté muerto, vivirá. Eso es increíble. Quiere decir algo impresionante. Aunque te equivoques, hermano, esta iglesia no carece. No diga esta no se equivoca, se equivoca. Pero si estás en la verdad, no vas a fallar. Oiga, los padres se equivocan. La verdad es esencialmente algo, es Jesucristo, es Dios. Y el discipulado, hermanos, fíjese bien. La primera implicación, número uno, ¿qué es una pregunta? ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo de manera, una definición práctica, hermanos, que es la que le voy a dar. Ser discípulo significa ser llamados por Jesús a vivir su misma vida. Amén. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo, porque, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Pablo dijo algo tan relevante acerca de este tema, sí. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjese, vaya conmigo para no poner palabras y equivocarnos. Gálatas, con Cristo estoy, ¿qué? Ese es el ser el discípulo. A ver, hermanos, antes de ser apóstoles y antes de ser profetas y antes de ser evangelistas, pastores o maestros o cualquier otro, primero tienes que ser discípulo. La gente va a decir, hermano, Dios me va a llamar al ministerio. Sí, pero si no eres discípulo, porque el discípulo es un llamado a hacer o a vivir la misma vida de Jesús. Fíjese bien. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, ¿cómo dice? Estoy, vaya a la Biblia directamente, dice, con Cristo. Pablo está predicando a los Gálatas. Los Gálatas en esta ocasión era una iglesia, o había una iglesia en Galacia que había perdido el rumbo. Oh Gálatas insensatos, les dice en la primera capítulo, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó para seguir un evangelio diferente? Mire que sí se puede vivir un evangelio diferente. Hay gente que creyente en Cristo, pero cree diferente en Él. Cree que lo va a hacer rico, cree que lo va a hacer poderoso, cree que lo va a llevar allá. Hermanos, yo creo en Jesús, Rey de Reyes, yo soy hijo de Rey. Y ya se siente usted con una corona de oro, coches lujosos, Hay gente que cree en Cristo y cree, hermanos,
que lo va a posicionar en un lugar de autoridad. Dios te va a llevar a gobernar el mundo. Somos gobernadores. Y quiero decirle que Jesús nunca tuvo esa implicación. Antes bien la rechazó y dijo: yo, ni mi reino no es de este mundo. Aleluya. Pero difícilmente vemos como el apóstol Pablo veía a Jesús. ¿Sabe que el apóstol Pablo no era convertido ni siquiera a Cristo cuando Jesús murió en la cruz? Pablo era enemigo de Jesús, era creyente en Dios. Pablo fue un maestro. Pablo fue educado entre los mejores rabinos de su tiempo. Había un hombre tan famoso, con un prestigio tan elevado, y los historiadores hablan de él, que dice, Pablo dijo: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Era discípulo de Gamaliel. Fíjese, hay gente que aquí que son discípulos de otras personas. Porque quiero decirles, hermanos, que en la antigüedad los maestros vinculaban a sus discípulos a través de sus enseñanzas. Ese es el punto. Fíjese bien, este tema no era nuevo para los discípulos. Incluso varios de esos discípulos primero habían sido discípulos de Juan el Bautista. Habían caminado. Juan el Bautista era la figura de referencia. Era el hombre enigmático que algunos creían que era el espíritu de Elías. Algunos creían que era el Mesías. Y era tanta la inquietud que le mandaban a preguntar: vele a decir si él es el Mesías. Y ya les dije, y le decían: a ver, nos mandaron los sabios, los entendidos, ya saben, los fariseos, los saduceos, a saber quién eres tú. ¿Eres tú el Cristo? Dinos si eres el Cristo. Y él solamente volteó y dijo: yo solamente soy una voz en el desierto que clama, enderezar el camino del Señor. Pero yo no soy el Cristo. Así lo dijo. Nadie tiene que seguirme a mí, porque detrás de mí viene uno mayor, en el cual yo no soy digno ni de atar ni de desatar la correa de su calzado. A él le conviene crecer y a mí menguar. Ese es el discipulado. Cristo crecer y nosotros menguar. Hermanos, estamos muy alimentados. Le decía yo, las tragedias de los institutos bíblicos y de aquellas escuelas de servicio es que ya no nos enseñan a servir, nos enseñan a ser servidos. La iglesia de hoy ha perdido el rumbo y queremos ser servidos y no servir. Y Jesús dijo: yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y usted sabe que en el tiempo de Jesús había una influencia tremenda sobre esta corriente de maestros que venía como herencia de todo lo que usted ya sabe en la historia. Y esos maestros vinculaban a sus discípulos a través de la enseñanza. Lo importante de esos maestros era la enseñanza. Ahora, primera implicación sobre qué es discipulado: Jesús nos llama a tener un vínculo con Él por medio del discipulado. Fíjese bien, la vinculación, el lazo que me une. ¿Cuántos tienen familia aquí, hermanos, hijos, papás? Yo tengo un vínculo, hermanos, irrompible, creo yo. Aunque a veces los vínculos familiares se rompen, ¿verdad? A veces se enoja el hijo con el papá, la mamá con la hija o con el esposo, y rompemos relaciones, pero usted no puede romper los vínculos que hay. Por eso el matrimonio es algo tremendo, es un vínculo que no se puede romper. Por eso la gente sufre, porque cuando tienen problemas en el matrimonio, lo primero que piensan es separarse. Están en un error porque nunca van a poder romper un vínculo que existe. Aunque puedan romper relaciones, aunque puedan separarse y poner distancia, irse al otro lado del mundo, hay un vínculo que los une y que los mata y que los enseña y los levanta o los destruye. Hay gente infeliz que hace años se separó y sigue siendo infeliz, y su esposo vive hasta el otro lado del mundo, su esposa, y siguen con el vínculo porque son vínculos irrompibles. Escuche bien, el creer te da salvación, pero el discipulado te vincula con Dios poderosamente. Hermanos, yo no estoy aquí por la fe. Dios no me dijo: ahora ya te salvé, ahora tienes que servirme.
o págame lo que me debes, sino que el discipulado te vincula al servicio. No es tu salvación, es tu amor a la obra de Dios. Fíjese bien, hay vínculos irrompibles desde lo que habla el discipulado. No se trata de asuntos de hacer, sino de ser. Aquí está la esencia del cristianismo. Ser cristiano es ser o tener la misma vida de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando escribe Gálatas 2:20, solamente está enseñando a la iglesia el vínculo que hay con Cristo cuando tienes un compromiso. Dice el capítulo 20 que leíamos: con Cristo estoy. Está escribiendo de manera perfecta Pablo. Pablo está escribiendo diciendo: aunque cuando Cristo murió en la cruz, yo era su enemigo, yo me burlaba, yo perseguía a la iglesia. Hechos desde el capítulo 3, 4, 5 empieza a ver el desarrollo de la iglesia. Y en el capítulo 7 y 8 aparece Pablo en escena como un perseguidor, un enemigo de la iglesia. Y está con la disposición de destruir a la iglesia. Los persigue. Es un hombre de autoridad. Es un hombre que tenía, hermanos, toda esa peso de autoridad dada por los que eran enemigos de la cruz. Y seguía, dice: yo fui perseguidor de la iglesia, yo azoté a los hermanos, la gente me tenía temor. Cuando Pablo llegaba a las ciudades, entraba a los lugares secretos donde se reunía la iglesia. Vamos a imaginarnos una reunión como esta. Y entraba y sacaba a la gente, los golpeaba, los llevaba a las cárceles, y muchos eran muertos. Y dice que Pablo consentía en su muerte, como en el caso de la muerte de Esteban. Sin embargo, camino a Damasco un día, Cristo resucitado se le aparece. Y dice Pablo: Saulo de Tarso, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y desde ese momento la vida de Pablo queda prendada a la vida de Cristo y le reconoce como Salvador. Él es el Cristo. Y de ahí comienza el llamado y el vínculo irrompible. Y entonces cuando Pablo escribe, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice la Biblia, vaya conmigo al verso 20. Dice la Biblia: y ya no vivo yo. No quiere decir que estaba muerto. No quiere decir ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el vínculo. He sido llamado a vivir la vida de Cristo. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, los años que me resten de vida, los años que yo tenga por vivir. Antes fui discípulo, antes fui un judío, antes fui un fariseo, antes fui un discípulo de los grandes maestros, de los iniciados, si quiere usted. Pero ahora mi vínculo poderoso es con Cristo. Aleluya. Él es Dios. Amados, ese es el compromiso que tenemos como discípulos de Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne, no lo vivo para cumplir mis expectativas, dijo Pablo. En el Filipenses capítulo 1 dice: y todas las cosas que eran para mí ganancias. Claro que la vida trae ganancias, pero también trae pérdidas. ¿Cuántas cosas perderás como discípulo? No lo sé. Pero ¿cuántas ganarás? Sí lo sé: vida eterna. Hermanos, que usted no sabe lo que me ha costado ser cristiano. No lo sé, hermanos, pero sí sé lo que he obtenido en Cristo: vida y vida en abundancia, vida eterna. Cuando usted y yo muramos, si es que creen que vamos a morir, algunos creen que no van a morir, pero todos vamos a morir, dice la Biblia, estaremos con Cristo. Y entonces el cielo se abrirá y usted entrará a la presencia del Señor y oirá una voz que le diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios.
Sí, hermanos, hemos perdido muchas cosas. La Biblia dice que el mundo no es digno, pero hemos ganado más cosas. Así es que los discípulos, dice la Biblia, en la antigüedad, más bien quiero decir lo que dice la Biblia, pero en la antigüedad los discípulos se daban digamos, el lujo de ser seguidos por aquellos que querían. Usted podía elegir un maestro, usted puede elegir a quién seguir, pero en cuestión de discipulado la Biblia dice: porque ustedes no me eligieron a vosotros, sino que yo los elegí a vosotros. Una diferencia que es el discipulado cristiano, no es del que quiere. Aquí, hermanos, se implicamos algo. Fíjese bien, la Biblia dice que en lo cotidiano, en lo terrenal, usted decide dónde va. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes ibas y hacías lo que tú querías. Ese era tu derecho, hermanos, somos libres. ¿Cuántos son libres? Nadie les puede imponer a usted una tarea que usted no quiera hacer. Usted vive en un país soberano, ¿verdad que sí? ¿No se sintieron orgullosos y nos sentimos orgullosos los mexicanos esta semana con el discurso del presidente? Y lo digo en manos sin peyorativos y lo digo seriamente. ¿Esté de acuerdo o no? Toda la gente dijo: qué buen discurso, que el presidente haya defendido la soberanía del país, lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos, el mensaje que dio el presidente Peña Nieto esta semana pasada fue grandioso. No sé si él lo hizo, pero fue muy grande. Pero quiero decirle que nos hace sentir seguros. Usted dice: y mi estimado señor Trump le dice: si tiene problemas complejos, vaya y dígaselos a quien se los causó, no a nosotros. Nosotros somos un país soberano. Gloria a Dios. Hermanos, ustedes no son esclavos. Usted no viene a ser aquí. La gente dice: ¿por qué no nos dice que hagamos eso? Yo, hermano, no los mando a ustedes a nada. Pero el que quiera servir al Señor, sírvale. Hermanos, ¿por qué servimos al Señor? No por obligación, sino por amor. Amamos la obra del Señor. Nadie nos obliga. Yo le dije una vez: el día que yo me queje de aquí, ese día ya no servimos. O el día que usted se esté quejando. ¿Cuánta gente está quejando todo el día de su casa? No merece tener un hogar. ¿Cuántos están quejando de su trabajo? No mereces tener un trabajo. Y lo digo, hermanos, porque Dios los bendice. Gracias a Dios que tenemos trabajo. Gracias a Dios que tenemos un hogar. Servimos para eso. Hay un vínculo. Hay gente que se arrepintió de haberse casado. Es bien difícil. ¿Y quién te dijo que era fácil? Lo primero que le deben decir a los jóvenes que se quieren casar es que es muy difícil y que no van a poder. Solamente Dios les dará la fuerza, pero van a tener una gran satisfacción de tener una familia. Aleluya. La iglesia, como todas las entidades, hermano, cuestan y tienen problemas, pero nos sentimos honrados de ser la iglesia de Cristo. Hermanos, el discipulado no es que nosotros hayamos escogido, es este caminar. Dice la Biblia, Jesús dice, tuvo misericordia, escogidos por Él para tener un vínculo personal, participar con Cristo. Ser discípulo significa vivir la vida de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado por los romanos, ¿recuerdan esta escena? Pues la semana pasada, yo decía el domingo pasado, gracias a Dios ya terminó la Semana Santa, ¿verdad? Es un suplicio, hermanos. ¿Cómo puede usted ver una Semana Santa que tantos asesinatos, tantas formas de festejar? La gente lo último que quiere es acordarse de Dios. Le da rienda suelta a todos y alguien dijo, en lugar de Semana Santa, es semana de parranda, ¿verdad? ¿Y qué le voy a decir yo en esta tarde? Sin embargo, en esta Semana Santa, abriendo un paréntesis, siempre recordamos la vida de Jesús. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús murió en la cruz? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por culpa de los romanos? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué?
pues tenía que morir. La gente dice era necesario que muriera en la cruz por nuestros pecados, pero ¿quién dio, hermanos, la iniciativa? ¿Se acuerda que cuando estuvo Jesús en el juicio, salieron las autoridades romanas, dijeron: oiga, este hombre es inocente, no le encontramos daño alguno, no es peligroso, lo que predica no es malo, ¿cómo lo vamos a crucificar? Como delincuente, como de lo peor. Quiero decirle que los romanos, que tanto hemos juzgado, trataron de liberar a Jesús. Los romanos dijeron: ¿cómo vamos a sacrificar? ¿Se acuerda de un Poncio Pilatos? ¿Qué hizo? Pues yo me lavo las manos. Lo que ustedes hagan, a ver, tráiganme un lavamanos. Y así como una figura dijo: mire, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y la otra autoridad que se lo mandaron, dijeron: no, pues no lo podemos asesinar o mandar, qué mal ha hecho. Y ya le dan argumentos. Y esta autoridad, tomando toda ingenuidad, dijo: ¿saben qué? Hay un reo aquí muy peligroso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Barrabás. Nada más oye Barrabás y gente le daba, se enfermaba. Barrabás es como cuando el malo de la colonia, ¿verdad? O fulano. ¿Cuántos eran malos de la colonia? No se hagan, hermanos, se parecen. Ahí viene fulano. No, que Dios se lo lleve o se lo mandamos, algo así. Oiga, y dice esta autoridad romana: hay un malo de malos que sí merece morir, pero como nuestras costumbres y tradiciones nos dicen que en estas fiestas soltemos un reo, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? El discipulado nos vincula y es una decisión por Cristo. Lamentablemente la gente ha decidido por lo peor, hermanos: vivir una vida de maldad, de desobediencia, de daños. Es la misma decisión que ha tomado históricamente el mundo. No, yo no quiero nada con Jesús, no quiero ser parte ni relacionado con Él, porque hay un estigma en el cristianismo y decidimos relacionarnos con lo malo para que el mundo nos conozca. El discipulado, hermanos, es un vínculo que te une a Dios. Es para que seas y marques la diferencia en el mundo. Ahora, número 2, la segunda implicación. Tiene una implicación de transformación. A ver, diga: el discipulado transforma. El creer te salva. El creer te protege. El creer te bendice. El salmista dijo una frase que yo siempre pondero mucho. En sus años ya de vejez, dijo el salmista: joven fui. ¿Cuántos fueron jóvenes? Hermano. Y he envejecido. ¿Cuántos están por ahí de los 60 ya? Hermanos, ya los 60 ahorita son jóvenes. Antes eran viejos, ahora no. Jóvenes, muy jóvenes. 70. Joven fui, he envejecido. Y él dijo: y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios. Y ahora la iglesia entiende esto. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los justos, no los que se portan bien, sino los que tienen la fe de Cristo y les justifica. Qué lindo. Pues no, la fe te protege, la fe te alimenta, la fe te cuida, pero el discipulado te transforma. Y transforma el mundo a través de ti. Hermanos, el anhelo de nuestro corazón es que Dios transforme al mundo por medio de su iglesia. Amén. El primer milagro de Jesús, bueno, le recordaba hace rato 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, nueva transformación. Ese es el discipulado también. Ahora, capítulo 2 de San Juan, y solamente voy a hacer la referencia para terminar, hermanos. Voy a 5 o 7 minutos termino rápidamente. Dos cosas más, porque la segunda cosa es transformación. Capítulo 2 de San Juan habla del primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Se da cuenta qué milagro hizo Jesús? Uno diría: Señor, ya hay tantos borrachos y tú conviertes el agua en vino. Digo, imagínense que ahorita oráramos: Señor, que por las llaves en lugar de agua salga vino. Y todos los borrachos hermano, hay más vino. La gente no se ha explicado, porque no entendemos a veces la cultura, son de culturas diferentes. Pero ¿por qué Jesús hizo el primer milagro? No sanó a un enfermo, no levantó a un paralítico, no hizo un milagro de resucitar a un muerto, que eso lo hizo muchas veces. Cambió el agua en vino. Y dice uno: y bueno, y en una fiesta además, había unas bodas en Caná de Galilea, a donde fue invitada, dice, la madre de Jesús, y Jesús estaba ahí también. Algunos historiadores dicen que eran familias que tenían un vínculo. Le digo que los vínculos están en el mensaje del discipulado. Algo le llevó. ¿Por qué va usted a cierto lugar? Porque hay un vínculo con ellos. Hay gente que no puede dejar de hacer algo porque tiene un vínculo ahí, y hay vínculos que destruyen. Hay gente que tiene más vínculos con los amigos que con la familia, y eso va a destruir a la larga la familia. Hay gente que tiene más vínculos con un deporte que con su familia. Prefieren estar jugando todo el día con su balón que estar tiempo con su familia. No lo estoy cuestionando, hay tiempo para todo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero no podemos estar todo el tiempo jugando. Ahora le voy a decir algo que es, hermanos, esencialmente importante. El primer milagro de Jesús al convertir el agua en vino no fue un milagro de provisión, como muchos piensan. Es que la mujer llegó, la mamá de Jesús, y le dice: no tienen vino. Y eso en la cultura, hermanos, era una ofensa terrible. Parte de la cultura hebrea es la cuestión del agua y del vino. El agua era terrible, el agua no se podía beber, se moría la gente por beber agua, como pasa ahora. Entonces tenían cierta bebida que era lo que les ayudaba a nutrirse, y era el vino, esa clase de vino que era bueno. Y también, hermanos, algunos dicen: no, es que se no embriagaba. Bueno, la Biblia dice lo contrario, pero no vamos a entrar en discusión. Y la escritura dice que cuando, es cierto, Dios es proveedor, pero Dios cuando te provee algo no es para proveerte, es para que te transformes. Fíjese bien, cuando Dios te provee algo no es para decir: ay, qué bueno, Dios ya me diste trabajo. Es para que transformes tu corazón y veas que Dios es más que el trabajo, que Dios es más que lo que tienes. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino su mamá y le dijo: mira, no tienen vino. Hermanos, esto es una muestra de que María en la Biblia es una de las grandes mujeres de la Biblia, pero no hace milagros. ¿Por qué María dijo: bueno, yo soy la madre de Jesús, yo ordeno que se haga el vino? No, la Biblia dice que María fue con Jesús y le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, que es una expresión de grande honor y respeto en la antigüedad, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y sin embargo, María fue con los sirvientes. Ya ve cómo son las mamás, ¿verdad? Que le digas que no, ahí van. No, ahorita no puedo, mamá. No. A ver, va con los sirvientes. A ver, vayan y hagan todo lo que él dice. ¿Sabía María quién era Jesús? Desde el vientre, antes de que fuera engendrado. O más bien, cuando fue engendrado, vino un ángel y le dijo: el hijo que llevas no es de varón, es del Espíritu Santo. Vayan y hagan lo que él dice. Y vienen los sirvientes: oye, dice tu mamá, como para darle autoridad, ¿no? Dice tu mamá que ¿qué hacemos? Y Jesús dice: bueno, pues es mi mamá.
vayan y llenen estas tinajas de agua. ¿Usted sabe, ha leído lo que son esas tinajas, cuánto contenían? Y dice que cuando ellos fueron y las llenaron, y después que regresaron dijeron: no, presentes a la maestresala. Y que aunque ellos sabían, los sirvientes, que era agua, pero el maestresala no, y lo probó y dijo: todos dan primero el buen vino, y cuando están bien borrachos dan el peor, pero tú has dejado el mejor vino al último. Aleluya. ¿Qué significó este milagro, hermanos? Transformación. El discipulado es una transformación en nuestra manera de vivir. El agua, hermanos, como usted la conoce y los científicos saben, no tiene sabor, aunque sabe rica, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos de fe, trabajando y bajo el sol. El otro día estábamos trabajando aquí todo el día, y lo primero, hermanos, no vamos por una jarra de agua, vamos por una Coca-Cola de 3 litros. Es como el suero. Tomen agua. No, yo prefiero la coca, a mí me levanta muerto la coca. Oiga, el agua sabe sabrosa, alimenta, es vida, pero el agua no tiene sabor, el agua no tiene color y el agua no tiene cuerpo. El vino tiene sabor. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Jesús dijo, Mateo 5: vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia que camina y obedece y se relaciona con Cristo por el discipulado es la verdadera iglesia que sirve al Señor. Y cuando digo de verdadera, no desconozco a los que son sin ser discípulos, porque son la iglesia, pero la verdadera iglesia es la que impacta al mundo con su vida y lo transforma. Es la que le pone la sal a los asuntos, es la que cambia. La sal, hermanos, es lo que le da sabor, pero no solamente sabor a la comida. En la antigüedad preservaba el alimento. Solo la iglesia puede preservar en esencia lo que Dios transmite. El vino, hermanos, el agua no tiene sabor, el vino tiene sabor, y la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. El vino tiene cuerpo, y Jesús en 1 Corintios 12 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Fíjese bien la transformación de gente que no éramos nadie, nada, nos conformó a ser el cuerpo de Cristo militante. Dijo Jesús: la iglesia no es un lugar de jerarquías. Aquí no es que el más grande, el pastor, y me sirven y me hago de esto y de aquello. La iglesia es un cuerpo. Cuando Jesús transformó el agua en vino, estaba hablando del discipulado, de la transformación del mundo, de cambiar las circunstancias, y le dio sabor, le dio la razón de ser de la iglesia, le dio el cuerpo. Jesús dijo: vosotros sois el cuerpo de Cristo, y dice la Biblia, le dio el color. Hablo de la santidad. Dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Vístete de lino fino. Dios te dio una vestidura. La iglesia tiene que ser diferente al resto del mundo. Y hablo, hermanos, en el sentido práctico. Tiene que apartarse de todo mal. Así es que, hermanos, concluyendo, el discipulado transforma nuestra vida, llevándonos a un conocimiento, a un crecimiento y a una perfección en Cristo. Segunda de Corintios, quiero terminar, y voy a terminar porque ya se nos fue el tiempo, y vaya conmigo a segunda de Corintios, hermanos, rápidamente, segunda carta de Corintios, capítulo 3 y verso 17. Vamos a leer algunos 2-3 versículos. 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué, hermano? Transformados de gloria en gloria. Esto habla de tu vida, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén.
Qué lindo. La tercera implicación, y con esto nada más lo menciono, que tiene el discipulado, es que el llamado de Dios, Marcos 3:15 dice que Él llamó a los discípulos, pero la tercera implicación es, hermanos, que los discípulos acudieron al llamado, es voluntario. La tercera implicación es que nadie te va a forzar a hacer nada que no quieras hacer, sino que dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos pudieron haberse negado. Dijeron, ¿sabes qué? No me interesa. Quizá aquí tiene valor la frase que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué significa esa frase en la Biblia? Significa que todos son llamados a ser discípulos, pero no todos quieren ser discípulos, y Dios respeta la posición. Sencillamente esa es la implicación que tenemos hoy, y quiero terminar. Y la cuarta implicación del discipulado es nuestra respuesta. Tenemos que dar una respuesta a Dios. Póngase de pie, hermanos, termino esta tarde. Le agradezco su paciencia, su tiempo. Pero sé, hermanos, que es para edificarnos, amén. No creo que el mundo sea el lugar más seguro actualmente. La semana pasada, el viernes, orábamos por los niños de la iglesia, fueron al museo como tarea, los asaltaron en el pecero, le robaron sus celulares y demás. Y les decía yo, pues denle gracias a Dios que no pasó más, ¿verdad? En la noche estábamos orando y la tarde del viernes fue que mi hermano Benjamín le